Tenemos pues esta parte de estos talleres virtuales que vendría a ser la introducción a la investigación en ciencias y básicamente es qué cosa es lo que nosotros vamos a investigar, ¿no? Porque generalmente pensamos vamos a realizar una investigación, pero no sabemos muy bien hacia qué parte involucrarnos o qué cosa empezar cómo empezar esta investigación, ¿no? Entonces, en una primera etapa tenemos el pensar en qué cosa puedo investigar, justamente buscar un tema, un problema, una necesidad, ¿no? Por ejemplo, podemos ver las necesidades de nuestra comunidad, las necesidades relacionadas a nuestra propia carrera, dependiendo, ¿no? Si los que trabajan con estudiantes, ahí pueden ver una necesidad de la institución educativa. Entonces, frente a esta necesidad se va a generar el problema y frente a ello le vas a dar la respuesta o la solución al problema o a la necesidad. Debemos de tener en cuenta de que el problema no necesariamente es algo negativo. Al contrario, el problema nos va a direccionar hacia una solución, ¿no? Entonces, aquí, una vez que ya tenemos la necesidad y el problema, vamos a poder tener en sí un tema, ¿no? Y a partir de este tema ya vamos a involucrarnos un poquito más. La parte del compromiso personal está como me involucro hacia esta investigación que quiero realizar, el por qué estoy haciendo la investigación. De repente la investigación la realizo porque mi familia se dedica a hacer alguna u otra labor, ¿no? En el caso de la agricultura, por ejemplo, ¿no? Justo el día de hoy conversaba con unos estudiantes cuál era la necesidad que se encontraba en esta zona, ¿no? Entonces había mucho calor. Entonces la necesidad es evitar que este calor malogre las plantas, evitar que este calor seque a las plantas. Y ahí estamos hablando ya de cuestiones de, por ejemplo, la huella hídrica. No estamos hablando de cuestiones de el mismo clima, la temperatura. Y justamente este clima, temperatura, la huella hídrica está relacionada con me interesa. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que necesito saber? Puedo buscar referencias que apoyen o que refuten algunos argumentos, incluso que refuten nuestros propios argumentos, porque si en una investigación solamente buscamos fuentes a favor de nuestra hipótesis, sería algo muy sencillo, ¿no? Entonces, cuando tú encuentras fuentes en contra de tu propia hipótesis, estás generando un mayor conocimiento, porque ahí puedes haber una argumentación, una contraargumentación, refutar tus propios argumentos, refutar los argumentos de otros autores, y así se va enriqueciendo más la investigación. Tenemos que tener en cuenta que lo que sirve para una situación A en un entorno X, no necesariamente va a servir para la situación A en un entorno Y o en un entorno Z. Entonces, todo esto nos va a permitir que la investigación sea más rica, tener un pensamiento crítico a partir de lo que podemos investigar. Debemos de generar justamente esta argumento razonado, debemos generar un pensamiento crítico hacia lo que estamos buscando, hacia lo que hemos encontrado, citar fuentes, considerar diversos autores referentes al tema y a temas similares tal vez, ¿no? Entonces, volviendo a lo que les decía sobre el problema del calor, los estudiantes buscaron algunas alternativas. Entonces, una de ellas fue el tipo de riego y otra fue la creación de un invernadero. Entonces, si tenemos un invernadero como un tratamiento uno, tenemos la producción de un cultivo que puede ser, por ejemplo, el maíz como un tratamiento testigo. Entonces, el tratamiento testigo es lo que normalmente ocurre en lo cotidiano. Es decir, el maíz expuesto al sol. Y el primer tratamiento, un tratamiento de prueba, sería el trabajo dentro de un invernadero. Otro tratamiento podría ser el trabajo con un cielo raso o con un sol y sombra. Entonces, estamos hablando ya de tres, cuatro tratamientos. Al final se busca comparar resultados, ¿no? Y esto ya lo vamos viendo dentro de la investigación. En la investigación vamos a comparar
los resultados, vamos a comparar las hipótesis, vamos a generar tratamientos y vamos a generar repeticiones. Entonces, en función a eso, vamos a poder lograr que se tengan resultados y estos resultados nos generan datos. Al final nosotros vamos a procesar los datos y dentro del procesamiento de datos vamos a obtener ya eh, algunas conclusiones, ¿no? A partir de los datos vamos a tener justamente las conclusiones y estas conclusiones van a ser las que finalmente acepten o rechacen la hipótesis que se ha planteado en un principio. ¿No? Entonces, nosotros podemos ver de repente esto en, en un Word, lo podemos trabajar, ¿no? Habíamos dicho primero, pensamos en un tema, ¿no? En este caso, podemos ver de repente lo que yo les había planteado respecto al fusarium, ¿no? Vamos a trabajarlo con lechugas. Entonces, existe una necesidad. La necesidad en este caso es justamente el cuidado de las lechugas frente al hongo, ¿verdad? Cuidado de las lechugas frente al hongo. Entonces, esa es la necesidad. ¿Cuál sería el tema? En este caso, si nosotros vamos a realizar un cuidado frente a un hongo, estaríamos hablando de fungicidas. Pero obviamente nosotros no vamos a querer solamente utilizar un fungicida porque ya hablamos de una cuestión ética y medioambiental, ¿no? Entonces lo que haríamos en todo caso sería otra opción que podemos ver en el caso del tratamiento de hongos. Entonces por ahí sale la idea de un control biológico. Un control biológico que vendría a ser justamente utilizar compuestos orgánicos que no contaminen el medio ambiente para controlar alguna plaga. En este caso, la plaga sería el hongo. Bien, entonces frente a ellos ya tenemos el tema y la necesidad. Entonces, luego a partir de aquí es qué cosa podemos hacer, qué podemos realizar con esta necesidad. ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer frente al tema de los hongos en la lechuga? Entonces, el control biológico nos va a dar la opción de generar una alternativa de solución. Entonces, control biológico y su influencia en el usuario de la lactocasativa. Entonces estamos hablando de, en este caso, cómo el control biológico va a funcionar sobre el hongo, ¿no? Que se encuentra en la lechuga. Pero obviamente aquí nos damos cuenta de que esto es muy general, ¿no? Porque este control biológico o este controlador biológico no es nada específico, puede ser cualquiera. Entonces, mientras vas investigando, ahí viene la parte de empiezo a interesarme, voy investigando qué puedo utilizar como controlador biológico para los hongos, ¿no? Para los hongos que existen en la tierra, que existen en el suelo. Entonces, por ahí me doy cuenta de repente que puedo utilizar el ají. Entonces, uso de una solución de ají como controlador biológico y su influencia en el fusarium, en la lactocasativa, ¿no? Entonces, ahí ya estamos yendo un poco más específicos. Obviamente, aquí nosotros tendríamos que tener en cuenta también el nombre científico del ají.
¿Por qué siempre colocaremos los nombres científicos y todo ello? Porque recuerden que la investigación debe ser entendida por diferentes personas. Entonces, por ejemplo, ahorita hay personas de Argentina, de México, de Perú, y de repente en México el ají no es ají, sino es chile, ¿no? Y hay diferentes tipos de chiles, igual hay diferentes tipos de ají. Entonces, ¿cuál es el ají que estamos utilizando? ¿No? Y sabemos que el nombre cambia, el nombre común cambia de país en país, pero el nombre científico se mantiene. O sea, la lactuca sativa sigue siendo lactuca sativa en todos lados. La lechuga sigue siendo lactuca sativa, ¿no? En todas partes. De repente, la palta, que es el aguacate, ¿no? Tienen diferentes nombres comunes, pero van a tener también el mismo nombre científico. Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos ya ir trabajando una pregunta de investigación. Entonces, podemos trabajarlo aquí. Por ejemplo, cómo el uso de una solución de G como controlador biológico influye en la proliferación, puede ser, o en la proliferación de Fusarium en lactocasa activa. Y a partir de ello vamos a tener también lo que vendría a ser nuestra primera hipótesis, ¿no? Entonces, una primera hipótesis puede ser que permite aminorar la proliferación del Fusarium. Ahora, esto siempre y cuando estamos hablando en plantas, ¿no? Ya lo hablamos en grandes cantidades, pero si hablamos de plantas, todo ello, el tema de la siembra y el cultivo de la lactuca sativa, estamos hablando de más o menos unos 30 a 35 días, ¿no? Y mientras que le da el hongo, no necesariamente el hongo con el controlador biológico se va a eliminar. Lo que estamos haciendo es controlar, evitar que el hongo siga creciendo. Entonces, esto es a gran escala, pero para hacerlo de repente un poco más accesible a todo público, lo que podemos hacer aquí es el uso de cuestiones más pequeñas. Entonces ya lo hacemos eh, en pequeña escala, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, una placa Petri, perdón, ya tenemos una placa Petri y dentro de la placa Petri podemos colocar eh, el hongo, ¿no? Vamos a colocar el hongo. Entonces hacemos diferentes, en este caso, mm, una siembra del hongo y en este caso, esta siembra del hongo va a permitir que se cultive el hongo, ¿verdad? Entonces estamos sembrando el hongo en diferentes posiciones y, y luego vamos a tener también aquí la presencia del controlador biológico, ¿no? Al final, todo esto va a estar, esta placa va a estar cultivada con hongo. Sí, los que de repente han llevado biología, microbiología, entienden que lo que estoy haciendo son líneas, ¿no? Constantes en forma horizontal primero, luego giro y sería en vertical y luego giro y sería en diagonal, ¿no? Para finalmente hacer una línea también al contorno de toda esta placa. ¿Correcto? Lo que nos va a producir finalmente la presencia de el hongo dentro de la placa. Como le decía, vamos a generar finalmente el uso del controlador. Entonces, si ya tengo mis placas, voy a colocar el controlador, vamos a suponer el ají. Entonces, en este caso, vamos a ponerle con relleno. Tenemos el controlador. Uno, vamos a cambiarle de uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bien, tenemos ya cinco eh,
5 muestras de ají, ¿no? Colocadas en de repente un papel filtro, ¿no? En forma circular. Entonces tenemos estos 5 aquí. Se está colocando ya dentro de la placa. Entonces, ¿cómo sabremos que en realidad funciona o no? Esto tiene que generar un halo. Entonces, lo que quiero decir es que aquí el hongo debería de ir desapareciendo alrededor de alrededor de justamente el controlador, ¿no? Alrededor del controlador, ahí debería de ir desapareciendo el hongo. Entonces, al final lo que nosotros vamos a medir es el halo. ¿Qué quiere decir? Estos círculos que estoy realizando justamente ahorita, eso es lo que vamos a medir. Entonces, la distancia o el diámetro de estos círculos nos va a permitir identificar si en realidad está funcionando el controlador o no, porque lo que va a hacer es evitar de que cerca al controlador exista el hongo. Entonces, de esa forma estamos generando ya unos datos, pero estos datos no van a ser solamente estos 5. Nosotros entendemos de que si este primero de aquí vendría a ser el testigo. Ya, este primero es el tratamiento testigo o también llamado tratamiento control. Este control en realidad nos va a permitir eh, identificar lo que sucede cotidianamente para poderlo comparar con el tratamiento uno. El tratamiento uno en este caso es una solución de ají. Y esto lo podemos comparar inclusive con un tratamiento 2 que de repente ya no va a ser una solución de ají, sino podría ser, digamos, un tratamiento con algún fungicida, ¿no? Entonces vamos a tener el fungicida aquí y lo que va a pasar es, nos vamos a percatar si en realidad este fungicida está actuando o no. Igual el fungicida va a estar en función del halo. El halo lo vamos a pintar aquí, ¿no? Y vamos a suponer que toda esta parte está protegida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí está dando un buen resultado, ¿verdad? Aquí igual forma, ¿no? Este sería nuestro halo o lo que se está siendo protegido en este caso. Y entonces, en este caso, en lo muy particular de lo que vendría a ser esta investigación, debemos de tener en cuenta los diferentes tratamientos, ¿no? Entonces, el tratamiento 2 que habíamos dicho, un fungicida químico, ¿no? Y este fungicida químico, que no vamos a poner el nombre, obviamente, puede ser cualquier fungicida. Y dentro de la investigación tampoco vamos a colocar el nombre porque hay un tema de probidad y todas esas cosas. Entonces, cada uno de estos tratamientos no pueden ser solamente así los que están ahí, sino debemos de tener por lo menos 15 repeticiones de cada uno, ¿ya? 15 repeticiones por tratamiento. Entonces estamos hablando de 15 muestras, ¿ya? 15 repeticiones o 15 muestras por cada tratamiento. Y esto, sí, y esto les digo es por lo menos, ¿no? Por lo menos 15 repeticiones por cada tratamiento. ¿Por qué? Porque mientras mayor número de repeticiones tengas, vas a tener mayor proximidad hacia los datos reales. Entonces, lo que necesitamos es acercarnos a la realidad, acercarnos a estos datos reales. En este sentido, a mayor repetición, mayor cercanía con la realidad. Bien, una vez que ya tenemos esto, estamos teniendo aquí ya la obtención de datos. Nos ha hecho la experimentación, se ha hecho la obtención de datos. A partir de ello, nosotros nos damos cuenta si la hipótesis es la correcta o no. Entonces, si en este caso nosotros habíamos planteado de repente una hipótesis que mencione, ¿no? A ver.
una hipótesis que mencione que el uso de una solución de ají como controlador biológico permite el- la disminución, ¿no?, de la proliferación del fusario en la lactosa sativa, o también podríamos poner simplemente, como ya estamos hablando de un cultivo de hongos, eh, permite la disminución del halo de Fusarium, ¿no?, en los cultivos en agar, papa destroza, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es ir colocando, acomodando esto, ¿no? Poco a poco la hipótesis se va a ir acomodando a lo que estamos buscando, porque tenemos una primera idea inicial, pero lo estamos acondicionando a lo que estamos buscando en realidad, ¿no? Si estamos buscando, en este caso, el control biológico, ¿no?, pero ya lo hemos llevado a una parte más específica, ya lo hemos llevado a un trabajo de laboratorio donde estamos haciendo cultivos de hongos en agar papa destroza, por ejemplo, que vendría a ser el medio de cultivo, podemos notar que hay una pequeña acomodación de la hipótesis. A pesar de que la estamos acomodando, igual sigue siendo la misma. Seguimos hablando del ají y de que el ají está funcionando como controlador biológico. Entonces, dentro del taller, dentro del curso, esto es lo que vamos a aprender. Esto se llama aterrizar la hipótesis, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver cómo hacer la hipótesis más real. Entonces, de eso se va a tratar justamente el curso. Lo que estamos haciendo ahorita es como una pequeña introducción de qué es lo que se tiene que hacer, cómo se va a realizar. Una vez que ustedes tienen los datos obtenidos, se va a hacer el procesamiento de datos. Entonces, dentro del procesamiento de datos, nosotros vamos a verificar aquí que estas 15 repeticiones nos están dando ciertos resultados y vamos a comparar los resultados. Vamos a hacer un análisis, un diagrama, por ejemplo, ¿cómo te digo? Vamos a realizar un gráfico de barras, por ejemplo. Entonces, nosotros al tener un gráfico de barras, vamos a ver si existe o no existe solapamiento entre los resultados, ¿no? Si yo hago un gráfico de barras, correcto, donde tenemos el, el control, tenemos el tratamiento uno y tenemos el tratamiento 2, correcto. Entonces, cada uno de ellos me va a generar justamente una barra, ¿no? Entonces, esta barra me va a indicar los datos obtenidos y a partir de ello vamos a poder hacer un análisis estadístico. Podemos hacer, si en el caso que exista solapamiento entre los datos, podemos hacer de repente una ANOVA. Entonces, viendo, dependiendo de lo que estamos buscando, vamos a generar justamente el tipo de análisis a realizar, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver de repente en este análisis que hemos tenido mejores resultados con el tratamiento uno, ¿no? Hubo menor proliferación, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos notar aquí que si hacemos los márgenes de error, va a existir un solapamiento entre los datos si es que nosotros realizamos los márgenes de error aquí, ¿no? Por ejemplo, acá tendríamos el margen de error, ¿no?, por decir algo, y aquí otro. Entonces, hay un solapamiento entre datos. Entonces, al haber solapamiento, es mejor utilizar un ANOVA, ¿no?, y luego un TUCAY, ¿no? El ANOVA te va a decir dónde existen las diferencias honestamente significativas,
No, perdón, el ANOVA te va a decir si existe o no existe diferencia honestamente significativa y el TUCAY te va a decir en qué parte está esta diferencia honestamente significativa a partir de los grupos homogéneos y todo ello. Eso también lo vamos a ir viendo aquí en el curso y a partir de eso podemos generar ya lo que vendría a ser el análisis, el procesamiento de datos y las conclusiones. Entonces, ya una vez que tienes las conclusiones, pues con eso ya estaría, eh, digamos, entendiendo si se acepta o se rechaza la hipótesis inicial, ¿no? Que esta vendría a ser nuestra hipótesis inicial y la aceptaremos o la vamos a rechazar. Podemos aceptar la hipótesis alterna. Por ejemplo, vamos a borrar esto un ratito. Si tomamos solamente esta hipótesis como hipótesis inicial, nuestra hipótesis alterna podría ser similar, pero en vez de utilizar una solución de ají, ya estaríamos utilizando el, el fungicida, ¿no? El uso del fungicida X, ¿no? Como controlador, ya no como controlador biológico, sino simplemente como fungicida, permite la disminución de la proliferación del fusarium lactuca sativa. Entonces, esta sería nuestra hipótesis inicial y esta sería una primera hipótesis alterna. Ya si nosotros hablamos de un tipo de investigación de comparación, entonces podríamos tener hipótesis alterna uno, hipótesis alterna 2, porque estamos haciendo otro tipo de investigación, ¿no? En este caso es una investigación de causalidad, de causa-efecto, o sea, ¿qué causa que se prolifere o no el hongo? Lo que causa que se prolifere o no se prolifere el hongo es justamente el uso del controlador biológico o el uso del fungicida. Entonces ahí ya va a ir saliendo la investigación, ¿no? Básicamente esto es para ello, ¿no? Para poder ya introducirnos a este mundo de la investigación, de repente con pequeñas investigaciones que pueden servir para trabajos monográficos o incluso para tesis, ¿no? Ya sea a nivel de universidad o también para cuestión de algunos colegios con bachillerato o no sé, institutos donde se puedan generar justamente estos pequeños temas de investigación, ¿no? Porque a veces, como les decía, uno pasa mucho tiempo pensando qué es lo que puedo investigar y finalmente no logras encontrar un tema en realidad y eso sería pues una de las muchas complicaciones que se tienen en este tipo de procesos, ¿no? Y nosotros estamos aquí para ayudarles en ese tiempo, en ese periodo, ¿no? Para buscar justamente eh, el guiado hacia una investigación de calidad. Por ahí una pregunta me comentan sobre lo que sería el tipo del análisis estadístico, ¿no? Entonces, como le decía, el tipo del análisis estadístico va a estar relacionado justamente dependiendo mucho del tipo de investigación y también dependiendo de los datos que se van a obtener. Por ejemplo, yo puedo aplicar una T-Student o una chi cuadrada si es que tengo un grupo control, le aplico un instrumento y luego me genera unos resultados, ¿no? Entonces, en función del instrumento aplicado, yo voy a tener los resultados. Ahí puedo aplicar una T-Student, ¿no? Puedo generar también dos grupos, el grupo control que no recibe el instrumento y tiene resultados y luego un segundo grupo que sí recibe el instrumento y también tiene resultados. Entonces, al final voy a comparar los resultados de ambos grupos, tanto del grupo control sin instrumento como del segundo grupo con instrumento. Entonces, para eso podemos utilizar
diferentes estadísticos, ¿no? Por ejemplo, y a mí me hace muy fácil el Statistic 8, ¿no? También hay el SSP, ¿no? Hay diversos estadísticos que podemos utilizar. O incluso a veces con el mismo Excel podemos generar ya las fórmulas para poder tener más claro esto, sobre todo el tema de la ANOVA y también de la chi cuadrada, ¿no? Y ya luego lo comparamos con el 2K en el caso de la ANOVA para poder determinar los grupos homogéneos en función a la existencia o no de una diferencia honestamente significativa. ¿Qué pasaría? Nos ha hablado usted de grupo control. En las investigaciones, básicamente en ciencias naturales, se observa que está el grupo control, porque necesitamos saber si realmente lo que se aplica funciona o no. Ocurre en las investigaciones de tipo aplicada, como en este caso, que no haya grupo control o necesariamente debe haberlo. La sugerencia siempre es tener un grupo control por el tema de ver lo que sucede cotidianamente, ¿no? Por ejemplo, tú quieres determinar la influencia de un fármaco en una enfermedad. Entonces, obviamente que tienes que ver cómo funciona la enfermedad sin el fármaco. Entonces puedes darle incluso un placebo y de repente las personas sanan con el placebo. Y cuando sanan con el placebo y sanan con el fármaco, entonces ahí hay una situación, lo que quiere decir de que no necesariamente el fármaco va a ser adecuado para la enfermedad, porque el placebo también está sirviendo, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de grupo control. De repente, si tú quieres hacer un análisis de colores, de luces, ¿no? Para ver el crecimiento de las flores, ¿no? Han visto, aquí en Perú se ve mucho, por ejemplo, las flores le ponen focos de luz, ¿no? Y a veces son amarillos, a veces son blancos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si le pones un azul, un rojo, ¿no? Entonces, haces, ya de repente ahí ya no tienes el grupo control que sería la luz solar. ¿Por qué? Porque estas luces están prendidas todo el día y toda la noche. Entonces ya no hablamos de un control como luz solar, sino simplemente puedes trabajar comparando tus luces, ¿no? Comparas la azul, la roja, la amarilla, la verde y a ver qué pasa, cuál te da los mejores resultados, ¿no? También podrías verlo de esa forma, dependiendo de lo que quieras investigar en sí. Quiero saludar de manera cordial a Darielis Martínez de Cuba, que también nos está acompañando, y por supuesto al Seba Jeb de Barranca, Lima. Gracias por habernos acompañado esta noche. Profesor Daniel, ¿alguna Eh, acotación que quiera realizar? Muchas gracias. La verdad que felicitarte por la presentación, a César por la excelente introducción a lo que es la investigación en ciencias naturales en este caso, y bueno, cómo las ciencias naturales se convierten en un terreno ideal para ensayar investigación con causa-efecto, ¿sí? Y cómo por ahí, digamos, me pregunto cómo pensar la investigación científica no como una cuestión específica del científico, sino como algo que tiene que ver con todos y que en alguna medida todos, de una u otra forma, estudiantes que están finalizando el secundario, que están ingresando al nivel superior, es decir, por necesidad o por pasión, puedan adentrarse al campo de lo que es la investigación y entender que hay un proceso, que hay un recorrido y que la investigación básicamente es una herramienta, una clave que nos permite a nosotros entender por ahí diferentes situaciones, diferentes problemáticas, para ver de qué manera nosotros podemos, a través del planteo de posibles soluciones, posibles hipótesis, darnos cuenta cuál sería la mejor forma de resolver a esta situación que nos está inquietando, que nos está preocupando. Entonces, pensar que la investigación, si bien obviamente tiene que tener un aspecto técnico, académico, científico y particularmente una cuestión ética, hay también una cuestión en términos de metodología que puede seguir pensándose, particularmente, por ejemplo, desde la investigación-acción, como una herramienta para poder enfrentar diferentes problemáticas, situaciones de la vida cotidiana con las que nosotros nos encontramos y que todos, desde los lugares en los que nos encontramos, con un poco de trabajo, con un poco de sistematización, podemos empezar a transitar este recorrido, ¿sí? Por ahí César planteaba de una manera muy clara, precisa, esta lectura y cómo utilizar el análisis
y la tabulación de los diferentes datos con los que nosotros nos encontramos, pero por ahí podemos pensarlo también en un nivel más incipiente, más inicial, como para darnos cuenta de que la investigación es una cuestión que nos compete a todos y que tiene que ver con este desafío, con esta lógica de investigar para mejorar la acción. Esto que hacemos, poder mejorarlo a través de este desafío permanente que tiene que ver con justamente lo que es la investigación, ¿sí? Pequeño comentario en torno a esto, César. Muchas gracias. Sí, justamente el tema de la investigación es lo que nos va a permitir crecer tanto como persona como también como institución, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita en Perú se está viendo de que las universidades ya necesitan por regla, por ley, realizar investigaciones, ¿no? Porque eso es lo que finalmente va a generar, ¿no? ¿Qué sucede mucho aquí en el país? Hay lo que se llama exportación, ¿no? Nosotros eh, hacemos o logramos que nuestros profesionales que investigan se vayan. No se vayan a otros países. ¿Por qué? Porque en esos otros países en realidad pueden realizar la investigación, porque en esos otros países son reconocidos por ese tipo de investigación que realizan, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que podemos hacer desde el país, ¿no? De repente un poco más de acciones políticas, voluntad política, ver aquí la formación tal vez de un ministerio que permita justamente la investigación, ¿no? Como en algún momento lo estuvo solicitando el doctor Modesto Montoya, ¿no? Entonces, hay cuestiones que se pueden realizar. La importancia de la investigación está ahí. Los niños inclusive pueden empezar a hacer investigaciones en los colegios. Hay los concursos de ciencias. Por ejemplo, aquí se llama Eureka. El concurso de Eureka te permite justamente que el niño ya empiece a investigar y todo nace de la necesidad, ¿no? Por ejemplo, hubo aquí uno de mis estudiantes participó con harina de maracuyá. ¿Cuál era la necesidad? Que en su casa tomaban muy frecuentemente agua de maracuyá. Entonces, el refresco de maracuyá, ¿qué pasaba con las cáscaras de maracuyá? Las botaban. Entonces el niño decía, pero de repente no solamente en mi casa consumen maracuyá, en otras casas también de mi barrio van a consumir, igual van a estar botando las cáscaras y al final la cáscara se está yendo a la basura y solamente es eso, ¿no? Es un acumular materia. No, no le daban ningún uso, no lo utilizaban como compost, no lo utilizaban como nada. Entonces el que dijo, vamos a investigar qué podemos hacer. Y empezaron a darse cuenta de que en la cáscara había nutrientes, no había vitaminas. Entonces hicieron harina de maracuyá. Y de esta harina de maracuyá se puede elaborar también pasteles, galletas, ¿no? Y luego nos dimos con la sorpresa de que hay en otros países, en Europa, por ejemplo, hay venta de harina de maracuyá. Entonces, lo que el niño estaba haciendo, ¿no? Es algo, como les digo, ¿no? Ya actualmente casi todo se sabe, casi todo está investigado, pero podemos darle un plus a ello, ¿no? Y bueno, este niño al final llegó hasta la regional, perdón, sí, hasta la regional y quedó en segundo puesto y ya no pudimos ir a la nacional, pero ahí estuvimos, pues, ¿no? Avanzando con ellos. Incluso obtuvo una oportunidad de poder ir a Paraguay y presentar su trabajo, ¿no? Entonces se dan cuenta de que en otros países lo ven más, ¿no? Porque dicen, ya, vayan, vengan, todo, ¿no? Pero aquí de repente eso nos está faltando. Inculcar desde el principio la investigación y la importancia de no solamente la investigación científica, ¿no? También la investigación, hablamos de investigación experimental, cuasi experimental, hablamos de experimentación descriptiva, ¿no? Una investigación descriptiva, por ejemplo, las ruinas, por aquí cerca hay unas ruinas de la cultura pre-incaica todavía, ¿no? Entonces estamos hablando de miles de años atrás y mucha gente no la conoce, entonces podemos hacer una investigación de ello, empezar
a transmitir el conocimiento, porque una de las cosas importantes en la investigación es eso, que se pueda transmitir el conocimiento, que no te quedes con lo que tú has investigado, sino que otras personas lo puedan conocer. Y de repente estas otras personas tienen ideas similares, de repente estas otras personas pueden continuar con la investigación que tú estás realizando. Y de este modo ya vamos a poder realizar, pues, algo más grande, ¿no? Más grande, y que siga creciendo el transmitir el conocimiento. Nos preguntan, ¿cuál es la importancia de la probidad académica? Ujú. Claro, justamente en el segundo punto de cómo inicio la investigación, decíamos el primero pienso, el segundo me intereso, ¿no? Y en el me intereso estoy buscando fuentes de información confiable, obviamente, ¿no? Entonces, que pueden ser de revistas científicas, de universidades o de investigadores conocidos. Entonces, la probidad académica radica en el respeto hacia estas fuentes, en el respeto hacia el conocimiento de las otras personas. Entonces, si por ejemplo yo cojo un conocimiento, algo escrito por el profesor Daniel, por ejemplo, y yo debo de citar a Daniel, no debo decir, según Daniel, tal cosa, ¿no? Según Daniel, la investigación permite mejorar el futuro de las personas, ¿no? Y pongo entre paréntesis 2024 porque es el año en que Daniel lo dijo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? La probidad académica. ¿Y cómo voy a citar a esta persona? En este caso, a Daniel lo citaría de acuerdo a las normas APA, de acuerdo a Vancouver. Estas normas APA o este Vancouver o cualquier otro tipo de normas de redacción dependerá de la institución, de la universidad o de hacia quién estés realizando la investigación, ¿no? Porque cada uno de ellos también dentro tienen sus propias normas, ¿no? Entonces, sí, la importancia del respeto a la probidad académica radica en eso, en que puedas compartir la opinión de otras personas, pero respetando de que esa opinión es de esas otras personas, ¿no? Y eso permite que el conocimiento se comparta de una forma más, más, digamos, transparente, ¿no? ¿Por qué? Porque mi fundamento de esta conclusión está en lo que dijo tal persona, en lo que dijo Daniel, en lo que dijo Carito, en lo que dijo César. Entonces, ahí yo ya estoy fundamentando los resultados que estoy teniendo en la investigación, ¿no? Definitivamente muy importante el realizar, el tener en cuenta la probidad académica y la cita adecuada. Y obviamente en tu investigación citas y haces un argumento razonado, porque si tú quitas las citas, te tiene que quedar algo y ese algo que te queda es lo que tú estás aportando y ese aporte que estás dando se ve en el argumento razonado, en el pensamiento crítico. Imagínate que tengas una investigación de puras citas. Si quitas las citas que te quedan, tu investigación se queda en blanco. Entonces, tampoco no es lo que queremos, no es lo que buscamos. Wow, qué lindo. Gracias. Profesor Daniel, por favor. Sí, un pequeño comentario. La verdad que me parece que es uno de los desafíos más interesantes por el respeto también a la autoridad de la persona que lo está planteando, digamos, al trabajo, al esfuerzo académico de producción de ideas. Y por otro lado, por esta lógica de que eso se convierte en una referencia de quién lo está planteando. Ahora bien, en este sentido, algo que me gustaría compartir, digamos, porque justamente en investigación hay mucho por seguir pensando. A veces uno piensa, dice, todo está descubierto, pero a veces nos damos cuenta de que lo que están planteando muchos de los especialistas, las líneas que se vienen desarrollando, y son líneas a veces sobre las cuales hay que revisar los supuestos, revisar estas mismas hipótesis, revisar estas mismas teorías, estas mismas ideas y ponerlas en jaque. Entonces, en este desafío, desde la lógica kuhniana, por ejemplo, ver cómo poner en jaque el paradigma sobre el que estamos trabajando, por ejemplo, en la lógica de la relación que estamos teniendo con nosotros, cómo nos estamos relacionando con nosotros, qué nos está pasando con nosotros como persona.
¿Por qué hay una tendencia cada vez mayor, por ejemplo, a un disgusto respecto a lo que hacemos, a los adolescentes que no encuentran sentido a su vida, a personas con un nivel, un índice cada vez más creciente de suicidio en población joven, adolescente, personas que están decepcionadas, deprimidas, angustiadas, que están, por ejemplo, ansiosas, que sufren depresión, que sufren estrés, que sufren ansiedad respecto al trabajo y a la vida que en general les ocupa, a las relaciones que están construyendo. Uno transita por una ciudad y todo el tiempo está escuchando las bocinas, los gritos, los insultos. Entonces por ahí me pongo a pensar en la relación que establecemos también con la naturaleza, como para poder pensar y darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos generando los cambios, o cómo somos partícipes con nuestras acciones de los cambios climáticos que se están generando y las consecuencias que esto nos están sobreviniendo a nosotros como especie y también a otras especies y a la naturaleza en general. Entonces, por ahí digo, que el conocimiento circule es una cuestión sumamente interesante. Ahora problematizarlo es también uno de los desafíos para darnos cuenta, a ver si esas teorías y esas interpretaciones y esas lecturas que tenemos de esto que se llama mundo, como diría Popper, digamos, son las mejores. Podemos pensar otras, cómo realmente estamos armonizando con nosotros mismos, cómo nos cuidamos, nos valoramos, nos respetamos, cómo respetamos a los demás, cómo construimos relaciones asertivas, relaciones empáticas, relaciones de construcción social, colectiva, comunitaria, cómo construimos escenarios en los cuales es agradable vivir, disfrutar, celebrar y construimos también posibilidades para que las futuras generaciones, y acá te cito César, hablando de esta probidad, digamos, a veces uno dice qué mundo le dejamos a nuestros hijos y tú lo dices, digamos, qué hijo le dejamos a nuestro mundo. Entonces me parece interesante también problematizar en este sentido y creo que la investigación sin lugar a dudas es una pieza fundamental en este sentido y es algo que tiene que permitirnos a nosotros como personas en los diferentes roles que asumimos, particularmente en educación, meternos a la investigación como una herramienta, como un aliado fuerte para poder pensar lo que estamos haciendo y darnos cuenta que hay muchas de las cosas, hay una regla que yo la denomino que es el protocolo SER, que digo, revisar a través de lo que es la investigación y darnos cuenta que hay muchas cosas que podemos seguir haciendo, hay muchas cosas que podemos empezar a hacer y hay muchas otras cosas sobre las cuales tenemos que revisar, dejar de hacer o reorientar la marcha. Entonces, creo que hay que despertar en este sentido y la investigación, sin lugar a dudas, es una de estas grandes claves para lo que plantea Victoria Abreu en un plano educativo, transitar los caminos de la mejora. Es decir, efectivamente vamos a poder mejorar cuando la investigación nos dé referencia a nosotros y entendamos que investigar no es dar una conclusión y decir, bueno, esto es así y se terminó, sino hacer este trabajo de revisión epistémica constante, de permitirnos problematizar eso mismo que venimos pensando y a través de lo que dice mi papá, digamos, la idea de perfección. Lo cito a él también en este caso. Y él dice, la perfección no es sino la idea del ajuste permanente. Es decir, cómo todo el tiempo voy revisando y voy actualizando mis maneras de ser, de actuar y de vivir en el mundo. Creo que ese es uno de los desafíos que por ahí nos proponemos con este equipo y los invitamos a transitar como para ver de qué manera nosotros podemos armonizar como desafío permanente, constante, no como una lógica de decir, bueno, ya armonicé, ya estoy bien y eso queda de una vez y para siempre, sino entender que este desafío es dinámico y es permanente y todo el tiempo nos invita a revisar lo que estamos haciendo, a redireccionar nuestros pasos como para poder orientarlos mejor. Sí, justamente, mira, lo que tú dices es muy interesante sobre las cuestiones también sociales. Aquí estaba mirando en el chat, Darielis Martínez dice, es importante impulsar la investigación, esto hace que mejore nuestro nivel de vida, ¿no? Se aplican soluciones a problemáticas que aquejan a nuestra sociedad. Justamente esa problemática es la necesidad, ¿no? Entonces nosotros identificamos una necesidad y esta necesidad genera una problemática. Como les decía, el problema no necesariamente es algo malo, sino es algo que se puede mejorar, se puede controlar, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros cuando hacíamos la limpieza de los humedales de Santa Rosa,
sacábamos la pistia, ¿no? Que es el repollo de agua, porque la pistia generaba una capa sobre el agua y esto generaba pues la eutrofización, o sea que los rayos del sol no puedan pasar hacia el fondo del humedal y los peces que estaban ahí abajo, las plantas se morían y eso se pudre. Entonces, para evitar eso, sacamos la pistia. Y luego viene, ¿y ahora qué hacemos con tanta pistia? No, porque teníamos un montón de pistas de repollo de agua acumulado ahí a un costado y no sabíamos qué hacer. O sea, lo botamos, lo quemamos, no lo podemos quemar porque vamos a contaminar el ambiente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer compost. Y se nos ocurrió hacer compost del repollo de agua. Y luego llegó un tesista, ¿no? De una de las universidades de aquí de Lima y dijo, allá y quiero hacer mi investigación sobre algo del humedal, ¿no? Ya pues, haz del compost, ¿no? Y ya como el tesista tenía el acceso a la universidad, él pudo sacar el análisis organoléptico del compost que se había generado y pues nos dimos cuenta de que sí era apropiado para el uso en la agricultura. Y ahorita estamos generando compost en el humedal de Santa Rosa y posteriormente ese compost lo podemos vender también a las chacras, ¿no? A los campos de cultivo. Entonces ahí está la necesidad, el problema y la parte de me intereso, ¿no? Me intereso y empiezo a buscar, a analizar qué puedo hacer para que este problema no sea más un problema, sino se transforme en algo que nos dé algún tipo de beneficio, ¿no? Y Muy- ahí ya está prácticamente todo resumido. Ujú. Qué lindo. muchas gracias, profesor César. Antes de pasar a la siguiente pregunta que acaban de formular, quisiera mencionar algo a partir de lo que usted dice, y es un término importante y es la base de toda investigación académica, es la observación en cualquiera de sus formas, porque en la investigación obviamente no solamente se observa mirando, sino a través de todos los sentidos, y eso es necesario también recalcarlo. ¿Y por qué menciono esto, profesor? Me tomo el atrevimiento porque tenemos estudiantes de educación secundaria ahorita conectados, escuchando y están haciendo están seguramente formulando muchas preguntas. Entonces, a partir de la observación empieza todo, obviamente, como lo que usted ha mencionado, ¿no? Eh, ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos con lo que ha quedado, ¿no? Con esto que aparentemente, bueno, aparentemente no, sino que generaba un problema, pero ahora quedó ahí. Y esa alternativa de solución que ustedes han implementado definitivamente es más que importante. Y considerando eso, se hablan de muchas investigaciones, es cierto, muchas investigaciones novedosas que realmente deben mantenerse en el tiempo. Y esa es una de las características de la investigación, que sea sostenible y que pueda perdurar en el tiempo. Y César Vicente Melgarejo nos hace una pregunta que es necesario responderla. Y su interrogante es, ¿por qué después de realizar una investigación, como por ejemplo la contaminación de una fábrica cualquiera en Paramonga, todo queda ahí y no se hace nada para solucionar ese problema? O sea, quedó en el repositorio de la universidad, el tesista sustentó y ahí terminó. ¿Es así, profesor César? ¿Así es? ¿O qué se debería hacer para evitar que estas investigaciones tan importantes se duerman? Es una pregunta en realidad media complicada, ¿no? Saludos César, ¿no? Y para Monga yo estoy aquí en Barranca, estamos cerquita nomás. Mira, es como que te dijera, hubo el derrame de petróleo en Chancay, no, perdón, hubo el derrame de petróleo en Ventanilla, llegó hasta Chancay. En su oportunidad dije que iba a llegar hasta Chancay, me sacaron del grupo de WhatsApp por haber dicho eso. Y bueno, si ya se sabía que iba a llegar, si ya se sabe que el petróleo se cayó al mar, si ya se sabe que se debe de sacar el petróleo, ¿por qué no lo hicieron? Caemos en lo mismo, ¿no? Si ya se sabe que la fábrica contamina, se hace la investigación, ¿por qué no se hace algo? Entonces aquí no solamente está lo que puede hacer el tesista o lo que puede hacer el investigador, sino también hablamos de cuestiones ya
de responsabilidad social, responsabilidad política, de que en realidad a quien le corresponda, quien deba hacer y quiera hacer lo que le corresponde. Porque cuando nosotros salimos a hacer el monitoreo de aguas por el mar de Chancay, llegamos hasta la Curva del Diablo en Pasamayo, los que son de Perú, de esta zona del norte chico, entenderán lo que estoy hablando. Los que no, me refiero a que hemos navegado por el mar por varios distritos de la costa de Perú por donde se había caído por donde se había derramado el petróleo. Entonces, notamos, dimos a conocer que el petróleo estaba ahí y que esto iba a generar una dificultad. Sin embargo, ahí viene la responsabilidad en este caso de la empresa. ¿Por qué no se hace responsable para hacer eso? O sea, de repente le fue más cómodo pagar un seguro y darle dinero a todo el mundo y la gente al final se está preocupando ahora más por recibir el dinero que porque la playa esté limpia o no. Igualito pasaría con el tema de la contaminación, ¿no? Incluso en la chacra, si sabemos que el humo contamina, ¿por qué seguimos quemando la chala? ¿Por qué seguimos quemando el maíz cuando ya está seco? ¿No? Sí, sabemos también que esta ceniza puede ser útil como abono para el medio del cultivo y eso puede ser la respuesta más lógica que te puede dar el agricultor y es aceptada. Pero viene la otra pregunta, ¿y por qué junto con tu charla quemas tu basura, quemas llantas, quemas plástico? ¿No? Entonces, ahí ya viene una autorreflexión de que nosotros mismos debemos de decir, si yo sé que esto está mal, porque lo sigo haciendo, ¿no? Incluso un ejemplo súper simple, iba con un amigo viajando, ¿no? Y estábamos conversando con el chofer sobre que estaba sucio, la carretera estaba sucia. Y decía, sí, pues todo está sucio, que la gente es muy cochina. Y él iba tomando un agua en una botella de plástico y terminó de hablar y botó la botella por la ventana. Él decía, todo está sucio, pero él ensuciaba. Entonces, hay eso, ¿no? Es como una doble moral. Nosotros decimos que debemos cuidar el ambiente, pero no lo cuidamos. Usamos la terma media hora, nos bañamos media hora, no sacamos la basura a la hora que debemos de sacarla. Cosas simples, ¿no? Que al final igual van sumando, ¿no? Lo que decía Daniel, sí es algo que suelo decir, ¿no? Nos preocupamos mucho por el tipo de mundo que queremos para nuestros hijos, pero nos preocupamos muy poco por el tipo de hijos que estamos dejando por el mundo. Entonces, en ese sentido, viene la respuesta hacia lo que dice Vicente, ¿no? ¿Por qué no se hace? Porque a veces no lo queremos hacer. Y ese es un problema. Uh-huh. Ese sí es un problema malo. Un pequeño comentario nada más agregando, la verdad que es uno de los desafíos que por ahí más me parece que tiene que ver con nosotros como sociedad y darnos cuenta que la investigación tiene que ver con todos, como la lluvia tiene que llegar a todos. Y por ahí otro lado, otra cuestión también, a veces pareciera ser que la investigación es una cuestión de académicos, discusión de académicos y que termina en muchos casos muriendo en estos escenarios. Entonces digo, cómo la investigación sirve como referencia y para toma de decisiones por parte de los sectores políticos, pero por otro lado también a partir de la difusión sirve para la toma de conciencia y el desarrollo de acciones por parte de la sociedad en general. Y ahí interpelar a nuestra responsabilidad ético-política ciudadana en este sentido de reconocernos protagonistas, reconocernos personajes de esta historia. Entonces, darnos cuenta de que con nuestras acciones podemos contribuir en un sentido, podemos contribuir en el otro. Entonces, me parece que estemos preocupados en este sentido ya es un avance y el desafío es ver cómo, esto que plantea por ahí el doctor Marcelino Muñoz, cómo generamos ciencia con conciencia. Esta ciencia, este conocimiento que nos permite intervenir. Si nosotros decimos, por ejemplo, bueno, el fumar hace mal, pero bueno, de algo hay que morir, nos gusta quedárselos en vida, entonces digo, yo sé que tengo el conocimiento científico académico, pero mis actitudes, mis hábitos van por otro lado porque, bueno, prefiero trabajar dentro de lo que planteaba por ahí el doctor
Mario Heller, y él dice dentro de lo que es el paradigma de la justificación. Es decir, yo busco argumentos, busco herramientas que me permiten justificar ciertas acciones, amén de que soy consciente de que esas acciones no son las mejores. Entonces ahí también el desafío, y me parece que uno de los puntos claves en torno a lo que es la investigación, que es el compromiso ético. Es decir, reconocer y darnos cuenta de efectivamente qué es lo que estamos haciendo y cómo eso en alguna medida puede ser la mejor opción para la problemática que estamos planteando. Entonces, por ahí sumo esta cuestión, digamos, por un lado, entonces, cómo, digamos, acompañamos a través de las investigaciones para que estas investigaciones lleguen a la sociedad en general y la sociedad en general reconozca el impacto y la importancia que tiene y que, por ejemplo, cuando muramos no nos va a servir el dinero, no nos va a calmar el dolor el dinero y entre otras muchas cosas, por ejemplo, cuando no tengamos aire para respirar necesitaremos un respirador, no un fangote de dinero. Entonces, por ahí entender cómo el trabajo nuestro tiene que ver con una verdadera conciencia respecto a lo que podemos hacer en este sentido. Entonces, bueno, me parece maravilloso este desafío y bueno, los invitamos a sumar a lo que es la investigación, a profundizar en este sentido. Y bueno, vamos a invitarlos a profundizar, a participar en este sentido, si les parece, con alguna propuesta de formación para los que estén interesados también en torno a lo que es investigación. Así que, bueno, básicamente esa sería la idea. Fue un gusto poder compartir con ustedes y animarlos a investigar desde los lugares en los que están y a reconocer que la investigación es una cuestión de todos, es un compromiso de todos y que entre todos podemos mejorar con el aporte de cada uno de nosotros. Muchas gracias por el aporte, profesor Daniel. Muchas gracias, César. Es importante, sí, es necesario mencionar eso porque se pueden observar muchas investigaciones en los repositorios, muy buenas alternativas de solución, algunas han aplicado, pero sí, han quedado como estancadas justamente por lo que usted mencionaba, ¿no? Ese tema de a quién le corresponde realmente aplicarlo, establecerlo como políticas específicas y no se da eso, ¿no? Justamente lo mencionaba usted en el chat también. Muchas gracias, profesor César, y vamos a pasar a la última pregunta que nos la está haciendo Gerson Arrascue y pregunta, ¿cómo se podría aplicar la investigación científica en instituciones educativas estatales? Bien, sí, justamente la investigación científica, como habíamos dicho, puede ser aplicada de cualquier edad, ¿no? Y en las instituciones educativas, de igual forma, ¿no? Busquen cuál es la necesidad, ¿no? Por ejemplo, si tienes mucho espacio libre y puedes generar biohuertos, pues genera biohuertos en los espacios. Ahora, de repente los niños consumen muchas bebidas en botellas de plástico. Utiliza estas botellas de plástico como macetas para tu biohuerto. Entonces, la necesidad es el poder reciclar estas botellas de plástico. Y la necesidad también es utilizar el espacio libre que tienes dentro de la institución educativa. Juntas las dos y vas a tener biohuertos con macetas de botellas de plástico, ¿no? Es una alternativa. Ve lo que quieran hacer los chicos, ¿no? De repente la necesidad puede ser vinculada al tema del plan lector, ¿no? Entonces necesitan leer. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para que ellos lean, ¿no? Entonces ahí empiezas a investigar ya sobre eso, ¿no? Ahí incluso les estoy pasando el link de una ponencia que tuve en Educaverde en México, justamente sobre este tema de investigación desde la sociedad civil organizada y desde la institución educativa. Desde la sociedad civil organizada, lo que les decía, por ejemplo, el compost de la pistia, o sea, del repollo de agua, y desde la institución educativa, en este caso, nosotros hicimos mucho de reciclaje de plástico y se formaba incluso ropa de plástico, ¿no? Y esto no fue tanto
como para un momento, si no era algo que tenía que ser sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces de repente pensamos las personas no van a andar con esta ropa de plástico en las calles, pero podemos generar de repente adornos, cuestiones así, ¿no? Posavasos, ¿no? Y bueno, en Huancayo sí hubo una exposición justamente de que hacían las tiendas con vestimentas de plástico, ¿no? Entonces eso sirvió de bastante motivación también para que los estudiantes puedan realizar eso. Se hizo incluso cuando trabajé en Chachapoyas, se hizo un certamen de la Miss Ecológica. Entonces cada salón sacaba su vestimenta de plástico o de papel o de incluso algunos utilizaban los CDs que antes estaban muy de moda y ahorita ya poco se usa porque más usamos el USB o de repente la nube, ¿no? El Drive, el Google, ¿no? Entonces, el Dropbox. Entonces, lo que hacemos es, lo que ya no necesitamos, en vez de desecharlo, lo utilizamos para algo. Hicieron vestidos con CDs y era como un vestido psicodélico porque la apuntabas con la luz y la luz se difuminaba por todos lados, ¿no? Por la misma acción de estos CDs, ¿no? De los discos compactos. Entonces, se trabajó con eso, se trabajó también con los disquetes, la parte de dentro del disquete se utilizaba para mirar al sol, por ejemplo, ¿no? Te protegía un poco, o en el caso de los eclipses. Entonces, es cuestión de que veas cuál es la necesidad de la institución educativa y a partir de ello ya puedes generar en sí un problema, un tema de investigación y pues empiezas a investigar.